Vamos a ir al famosos al borde de un delirio místico. Hoy vamos a tener a una chica que creo que salió de un reality. Y estoy hablando de Flor Viña. Es bailarina, es cantante, hace de todo esta chica. Y también promociona cosas que no están muy buenas. Se la ve con un aparente terapeuta holístico. Ya saben que todo lo holístico es todo sanata. No hay nada científico ni nada que ayude a la sanidad en este tipo de pseudociencias. Vamos a escuchar lo que sucedía con este terapeuta. Terapia que se llama Soundtouch. ¿De qué trata un poco Soundtouch? Que me hizo muy bien. Bueno, mediante la expresión de la voz, con instrumentos, uno busca armonizar el cuerpo, la mente, el espíritu. Con instrumentos que te trajiste de todo el mundo. De todos lados, sí. Yo sentí que me bajó mucho la ansiedad. O sea, en un momento sentí que tenía cientos y millones de pensamientos y cómo iban bajando a 400, 300, 200 y lograr esa serenidad que a mí me cuesta mucho mentalmente calmarme. Parte de eso fundamental de la técnica es poder bajar revoluciones, poder conectar. En el espacio que estamos también ayuda. Bueno, hoy hicimos una terapia individual y me ayudó mucho, pero ayer hicimos una grupal con todo mi equipo de música y también se coló mi viejo, que también es el más ansioso de la familia. Quiero contar un poquito qué hicimos ayer porque se puede hacer en familia también. Acá donde estamos en la sala, que es construida con barro, geometría sagrada, tiene una intención de poder generar que la energía fluya bien. En grupos se pueden armar con los instrumentos que tenemos acá y técnicas que fui aprendiendo de distintos lugares. Laureles Holístico comenzó con esa idea de poder encontrar nuestro propósito, porque parte de eso es encontrar el mío. Y bueno, estas 50 hectáreas fueron transformándose con las cabañas, con la geometría sagrada, con todo lo que van a ver. En principio fue un bosque que salvaste. Claro, el bosque lo iban a desmontar, lo salvamos con mis hermanas y a partir de ahí tuve una conexión muy fuerte con el lugar, con el espacio. No había nada, entonces ahí empezamos el caminito para armar todo. Parte de las construcciones ya invitan a estar más en equilibrio, a conectar con la naturaleza. Claro. Y tener los elementos, tener el agua, tener espacio para fuego, tener todo lo que hay en Laureles desde la entrada con los cristales, con los cuarzos, con los onyx, ya invita a relajar. A mí, ¿saben cómo me suena? Que hay mucha gente que tiene campos, que no tiene ganas de trabajar, ¿no? Con ganado, sembrando, o quizás que no son lugares aptos para sembrar y demás, y dicen, ¿qué mierda podemos hacer acá? Y bueno, nos hacemos los gurús, ponemos 3 cabañas, un poquito de lucecitas y ya es todo espiritual, todo sagrado. Dice que el lugar donde está fue construido con tema sagrado, con barro. Básicamente esto no es terapia. Para que sea terapia tiene que ser un terapeuta real. Esto no es terapia, no es terapia. Son pseudociencias. Terapias son otras cosas. Este señor no debe tener título de nada, no hay nada que lo avale. Es un emprendimiento turístico donde se captan víctimas diciéndole que van a tener algún beneficio con estas actividades New Age, que no son terapias, no son terapias. Esto está claro, tiene que quedar claro. Hay una manera de naturalizar todas estas cuestiones que se le llama terapia como algo inofensivo, indoloro, y la realidad es que es un delito hablar de terapia cuando vos no das terapia. ¿Qué? ¿Tocás un instrumento y decís que está dando terapia? No, no es terapia. Esto no es terapia. Para que sea terapia tiene que estar a cargo un terapeuta matriculado y tiene que ser una terapia basada en ciencias. Si vos decís que estás diciendo que tomar aire, respirar, como hace el arte de vivir, ¿es terapia? No, no es terapia. No es terapia. No es terapia. Escuchar música no es terapia. No es terapia. ¿Puede llegar a relajarte? Cualquier cosa te puede relajar. Puedes ir a caminar, te puede relajar. Te puedes juntar con tus amigos y te podés relajar. No hace falta todo esto que están diciendo que es terapia. Es una forma de alguna manera, aprovecharse de gente vulnerable. Mucha gente que le dice, uy, tenés ansiedad. Bueno, claramente lo están llevando a este terreno
de el ejercicio ilegal de la medicina y otras como la psicología, la psiquiatría, donde lamentablemente se aprovechan de gente que necesita recursos reales para curarse o sanar patologías. Y lo más peligroso de esto es lo que siempre decimos, ¿no? Que esta gente es como tu vecino del barrio, o sea, que trabajó en la municipalidad, que trabaja cortando el césped, no tiene conocimientos básicos sobre salud en ninguno de los aspectos, no pueden diagnosticar inconvenientes físicos, inconvenientes mentales, patologías de base. Por lo tanto, es el doble de peligroso porque su mensaje está dirigido a captar personas que tienen alguna dolencia, que necesitan curar alguna patología de base. Entonces, cuando son captadas por personas que dicen que son terapeutas, que ofrecen terapias, que vos si estás ofreciendo terapia, supuestamente, primero, si sos terapeuta tenés un título que te avala como tal. Segundo, ofreces una terapia que tiene beneficios y tiene contraindicaciones. Ninguna terapia es para todos. Ninguna terapia es 100% efectiva. Ninguna terapia es buena para todos. Entonces, la mayoría de estas pseudociencias coercitivas New Age suelen captar víctimas diciendo que no tiene contraindicaciones. ¿Ustedes conocen alguna práctica médica, científica, real que tenga algo que sea para todo el mundo, que no tenga ninguna contraindicación? Bueno, no existe. De hecho, antes de recomendarte o más bien recetarte una terapia, tienen que evaluarte un médico profesional, matriculado, y decirte qué tipo de terapia puede serte útil para qué o cuál patología. Entonces, esta gente que no tiene conocimientos de la salud y se aprovecha de gente que necesita curar patologías físicas y mentales, claramente terminan perjudicadas, dañadas en su patrimonio y en su salud. Pierden tiempo importante de tratamiento médico eficaz, pierden dinero y dañan a todo lo que los rodea. Porque detrás de cada persona que está pasando por una situación complicada de salud, hay familiares que también sufren las consecuencias. Entonces, estaría bueno que personas famosas que tienen muchos seguidores en las redes sociales entiendan que no está bueno recomendar este tipo de pseudociencias. Si tienen algún problema de salud, consulten a un matriculado, a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra. Todo lo que es pseudocientífico no tiene aval, no funciona y muy posiblemente, además de quitarte mucho dinero, arruinen tu salud, profundicen la patología de base y termines peor de lo que estabas. Hay mucha gente que está pasando por cuadros depresivos y este tipo de prácticas profundizan esos cuadros y terminan quitándose la vida. Esto no es joda. Las pseudociencias matan. Las pseudociencias matan, hay que decirlo claro. No son solo un fraude económico, porque te ofrecen algo que no te van a brindar nunca, porque son un fraude, son una estafa. Generan un daño sanitario irreparable, no solo a la víctima, sino a todo su núcleo familiar. Las pseudociencias matan, ¿está claro? Matan. No las recomiendo a nadie. Si tienen un problema de salud, consulten a un profesional médico, ¿ok? No a este tipo de personas que no tienen ningún aval científico para curar ni diagnosticar. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.